en Visión Católica al doctor Joan Antoni Mateu García, sacerdote de la diócesis de Urgell en Cataluña, donde ejerce allí su ministerio sacerdotal. Es profesor en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona y en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana de la misma ciudad. Doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma bajo la dirección del teólogo Jean Galot. Es también miembro de la Sociedad Mariológica Española. Mucho gusto, doctor Mateu. Un cordial saludo para todos. Dígame, hoy en día muchos cristianos no creen en la existencia del demonio. ¿Existe el demonio? Evidentemente que existe, y esto de decir que los cristianos no creen no está muy bien, porque todo cristiano, todo católico en concreto, debe creer la fe de la Iglesia. La fe no es una opinión personal, no podemos escoger aquello que entendemos más o menos. La fe es un todo que recibimos y es la fe de la Iglesia. Y en la fe de la Iglesia, en su expresión más solemne, en el símbolo de la fe, en el credo que rezamos en la misa, por ejemplo, decimos de Dios que es creador de las realidades visibles y de las realidades invisibles. Y como explicaba muy bien el Papa Pablo VI, por ejemplo, en su solemne profesión de fe del año 1968, estas realidades invisibles son los ángeles, el alma humana y también los ángeles caídos o demonios, cosa que fue también definida por el Concilio Lateranense IV. Por tanto, el demonio, los demonios existen, la fe de la Iglesia lo proclama y todo católico debe creerlo con fe divina, porque si no, ya no creeríamos con fe divina, sino con opinión humana. Y esta opinión humana ya no es la fe salvadora, ya no es la fe que recibimos. Por tanto, en esta falta de creencia de muchos cristianos deberíamos ver falta de formación, tal vez, o ignorancia, o una deficiencia en su proceso de crecimiento en la fe. ¿Y por qué existe el demonio? ¿Habla de ello el magisterio más reciente de la Iglesia? Evidentemente. ¿Por qué existe? Pues existe porque Dios lo ha creado. No como demonio, evidentemente. No, Dios no lo ha creado como ser maligno, perverso. Dios lo creó como un ser bueno, un ángel de naturaleza espiritual. Entonces el demonio es un ángel que se ha pervertido, que ha desobedecido a Dios, que se ha apartado del amor de Dios y por esto se ha convertido en demonio. Y como decía antes, el magisterio reciente de la Iglesia pues, ha hablado. Yo recuerdo en concreto intervenciones muy espectaculares del Papa Pablo VI cuando llegó a afirmar ante la crisis que se vivía en la Iglesia en el posconcilio, después del Concilio Vaticano II, llegó a afirmar que el humo de Satanás había entrado por una rendija en el templo santo de Dios en la Iglesia y que era causa de la mucha ofuscación y confusión que había. El Papa habló con palabras muy expresivas, muy fuertes en diversas intervenciones. Y quiero recordar también toda una serie de catequesis del Papa Juan Pablo II, muchas, dedicadas a ángeles y a demonios. Estas catequesis están hoy al alcance de todos, por ejemplo, en Internet, entrando en la página de la Santa Sede, en el archivo de los textos de Juan Pablo II, verán cómo el Papa, en las audiencias del miércoles sobre todo, durante los largos años de su pontificado, se dedicó a hacer como un repaso de toda la fe cristiana, a explicar el credo, entre otras cosas, ¿no? Empezando desde Dios creador hasta los novísimos, toda la fe cristiana. Y yo recuerdo que dedicó varias catequesis muy interesantes, muy precisas, sobre los ángeles y sobre los demonios. Por tanto, el magisterio reciente de la Iglesia sigue recordando todo lo que es verdad de fe. Y, cómo no, pues también el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica hoy es la referencia más inmediata,
más segura, más completa, para tener una visión completa de la fe. Por tanto, si se estudia en los apartados de Dios creador, se explica muy bien qué es el demonio, los demonios, su naturaleza, su acción, y por tanto hay que repasar constantemente esta información para que se convierta en formación de la fe, para que todo católico sepa muy bien lo que debe creer y lo que no debe creer. ¿Y qué consejos nos podría sugerir, doctor Mateo, para vencer con prontitud y eficacia las tentaciones e idas y venidas del demonio? Es complicado esto que usted me pide, con prontitud y con eficacia, ¿no? Bueno, hay que distinguir en la acción del demonio lo que podríamos decir una acción ordinaria, que usted misma pues ha apuntado, la tentación. Esta es la acción ordinaria. Y luego una acción extraordinaria, que sería pues una intervención del maligno, ya que se sale un poco de lo común, obsesiones, infestaciones, incluso el caso más grave de la posesión diabólica, para lo cual existe un ritual específico en la liturgia de la Iglesia. Vamos a ver este aspecto de la tentación. Primero de todo, hay que ser conscientes de la existencia y de la acción del demonio. Como se ha dicho vulgarmente, y es un dicho pues, afortunado, una de las mayores victorias del demonio es hacernos creer que no existe. Porque claro, si uno cree que el demonio no existe, no hay enemigo, no hay peligros, y tenemos el ladrón por la casa campando a sus anchas, ¿no? Y esto, por desgracia, pasa en la vida de muchas personas. No son conscientes de la existencia y de la acción del tentador. En cambio, Jesucristo nos pone en guardia contra este peligroso enemigo que él ha vencido, ha derrotado, pero que prosigue su lucha contra el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, los cristianos. Por ejemplo, muchos cristianos no son conscientes de que cuando rezan la oración dominical, el Padre Nuestro, en la última petición se está implorando precisamente a Dios una ayuda contra la acción del demonio. Nosotros solemos traducir esta petición final del texto griego del Nuevo Testamento como líbranos del mal, así en abstracto, ¿no? Pero en realidad la palabra griega y el sustrato semítico que tiene el texto del Padre Nuestro, es evidente, salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, no es el mal en abstracto, es el maligno, el malo. Por tanto, deberíamos rezar y líbranos del maligno, guárdanos del maligno. Por tanto, como vemos, Jesús ya en la oración que nos comunica, que nos concede de rezar, el Padre Nuestro, nos invita a tomar conciencia de esta acción del maligno, precisamente acudiendo al Padre para que nos guarde de sus artimañas. Y quiero recordar